Bueno, hola a todos, queridos estudiantes, bienvenidos a esta serie de videos sobre planificación de la capacidad. El objetivo de esta serie de videos es primero entender el concepto de planeación de la capacidad y cómo se planifica la capacidad en las organizaciones, qué aspectos debemos tener en cuenta, cuáles son las estrategias clave y cuáles son los factores que influencian esa planeación de la capacidad. También vamos a explorar algunas técnicas y herramientas y discutiremos algunos ejemplos de este tema. Entonces, comenzando en esta primera parte, vamos a hablar sobre por qué es importante, qué es la capacidad y cómo es que esto afecta a la eh, administración de operaciones. Entonces, hablamos de que pues, la capacidad productiva, pues básicamente es la determinación de cuál es el nivel máximo de productos o servicios que una organización puede producir o prestar respectivamente, dado cierto nivel de demanda. ¿Por qué es importante? Pues primero porque una buena planeación de la capacidad me permite optimizar los recursos, me permite que mis trabajadores estén trabajando pues, a satisfacción, me permite que los recursos financieros sean gastados de forma adecuada. Si en el caso de que la capacidad sea mal planificada, pueden suceder dos cosas, o que tengamos exceso de capacidad, lo cual es malo, o que pues también encontremos problemas eh, pues, exceso de capacidad, me lleva a una sobreproducción, o si estoy por debajo de la capacidad, entonces voy a tener pues, una producción por debajo de la demanda. También nos permite adaptarnos, ¿sí?, a los cambios del mercado. Si, por ejemplo, tenemos una capacidad que, supongamos, la demanda va por aquí, y nuestra capacidad está por acá arriba. Entonces, esta diferencia, esta distancia de aquí y aquí, es lo que vamos a llamar colchón de capacidad. Y ese colchón de capacidad me permite a mí adaptarme a cambios en el mercado de forma, pues, correcta, de forma satisfactoria. También, pues, obviamente, al nosotros garantizar que estamos satisfaciendo la demanda del mercado, pues vamos a conseguir que los clientes estén satisfechos. Por lo tanto, también una buena planeación de la capacidad me ayuda a mejorar la satisfacción de los clientes. Para implementar una planificación efectiva de la capacidad se deben pues elegir, considerar algunas de estas estrategias. La primera sería el ajuste de la capacidad, que hace referencia a ir aumentando o disminuyendo nuestra capacidad conforme pues la demanda. Y esto implica que, pues, debamos contratar trabajadores en temporada alta, eh, pues, contratar trabajadores adicionales, ¿no? O reducir, por ejemplo, las horas laborales cuando la demanda es baja, hacer una planificación de ese aprovechamiento del personal y de las máquinas de la mejor forma posible. Un segundo aspecto que podemos abordar es la subcontratación. La subcontratación pues hace referencia a que en algunos casos vamos a poder eh, enviar o contratar partes del proceso productivo, por ejemplo, algún tipo de pieza o algún tipo de acabado, mandarlo a hacer por fuera de la organización, con el objetivo de que pues se atienda la demanda y aprovechar los recursos que están internamente dentro de la organización para un mejor uso, por ejemplo, eh, para aumentar la variedad de servicios o de productos que ofrece la organización. Por último, tenemos la parte de implementación de tecnologías, que hace referencia a pues, implementar sistemas de planificación avanzada que permitan pronosticar la demanda y ajustar la capacidad en consecuencia. Esto hace referencia a básicamente obtener
inversiones. Esta tercera estrategia es un poco más costosa y pues hace referencia a, primero, esa capacidad que tenemos de pronosticar la demanda, si la demanda está subiendo, si está disminuyendo, y adaptarnos en consecuencia. Por ejemplo, con el uso de robótica y el uso de cada vez más de estas inteligencias artificiales, podemos conseguir unos resultados que pues nos impliquen un mejor aprovechamiento de la capacidad. Las herramientas que tenemos a nuestra disposición pues se basan en el clásico pronóstico de la demanda. Esto es muy importante, ya lo hablamos en sesiones anteriores. Y es que, pues, si yo estoy, este es mi pronóstico de la demanda, estoy aquí y no sé qué va a suceder en el futuro, entonces, pues voy a estar perdido. Debemos pronosticar correctamente cuál va a ser mi nivel de demanda, tener una cierta confianza en eso para, pues, solucionar los problemas de la organización, para planificar bien los recursos que vamos a tener a nuestra disposición. Obviamente, el análisis de la capacidad es el segundo aspecto más importante. Hay que evaluar si esa capacidad actual permite cumplir con la demanda y en caso de que no lo permita, pues estaríamos en la necesidad de adquirir tal vez horas extra o de aumentar nuestra planta de personal o de adquirir nuevas máquinas. También podemos apoyarnos en la simulación y el modelado matemático de nuestro proceso productivo con el fin de estimar pues, cuáles son los niveles de capacidad adecuados para nosotros atender la demanda. Ahora hablaremos de algunos conceptos claves en la planificación de la capacidad. Y bueno, lo primero es pues que ya sabemos, la capacidad es el nivel de output máximo que podemos conseguir en las operaciones de la organización, ya sea en productos o servicios. La demanda, por otro lado, está hablando de las necesidades de mis clientes. Entonces, si nosotros en nuestra organización tenemos los suficientes recursos para atender esas necesidades, vamos a garantizar de que pues esas necesidades estén satisfechas. Y ese es el objetivo. Es importante entonces balancear esa capacidad y esa demanda para conseguir algo que vamos a llamar eficiencia y satisfacción del cliente. También hay que tener en cuenta cuál es nuestro nivel de decisión en el que estamos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos llegando a una organización que está comenzando, pues la planeación de la capacidad es una decisión estratégica y determinar cuál es esa capacidad para atender la demanda, pues va a delimitar el quehacer de la organización durante pues mucho tiempo. Recuerden que las decisiones estratégicas afectan en el largo plazo. Por otro lado, si nosotros llegamos a una organización en la que ya hay cierto background, en la que ya los niveles de capacidad fueron determinados hace tiempo, lo que podemos hacer es ajustes de la capacidad, ¿sí? Entonces, esos ajustes son aumentos o disminuciones de la capacidad, pero en menor cuantía, son pequeños ajustes. Recuerden que en el nivel estratégico estas decisiones nos impactan por años, ¿cierto? Entonces, en el caso de la capacidad, en el caso de la planificación de la capacidad, nos interesa calcular muy bien cuál va a ser esa capacidad promedio, esa capacidad global para satisfacer las necesidades del mercado. Aquí las decisiones pues son básicamente decisiones de inversiones de capital en mayor cuantía, abrir nuevas instalaciones o expandirnos hacia otros lugares. O tal vez si la organización está teniendo un decrecimiento de la demanda y necesita ajustar sus niveles de capacidad, tal vez cerrar fábricas. Caso, por ejemplo, que ya lo vivimos aquí en Colombia con General Motors,
una noticia reciente, cerraron su planta de fabricación en Bogotá. Estas decisiones no son tomadas a la ligera. Tienen que pasar por ciertos estudios y evidencian que la organización, cuando hay una reestructuración de este tipo, eh, pues hay que revisar porque puede que la organización esté en peligro. Algunos ejemplos, por ejemplo, fabricar una nueva fábrica, adquirir una nueva maquinaria o, en el caso del downsizing, cerrar una planta. En el curso de planificación de la producción, nosotros nos vamos a enfocar en estas decisiones estratégicas, ¿ok? Estas son, digamos, el foco del curso. Sin embargo, hay otro tipo de decisiones que también impactan la planificación de la capacidad. Sin embargo, dadas las condiciones estratégicas, si eso ya está pues, decidido, eso limita o condiciona las decisiones tácticas y las decisiones operativas. Por ejemplo, si yo en el nivel estratégico, la organización en la que pertenezco, eh, dimensiono un tamaño de la planta de este tamaño, pues eso no se va a poder modificar en mucho tiempo, ¿sí? Y las decisiones tácticas tienen que ajustarse a esta realidad, ¿sí? A la realidad en la cual estamos. Las decisiones tácticas, recordemos, aplican para el mediano plazo y la idea aquí, el enfoque es balancear la demanda táctica, o sea, la demanda a mediano plazo, con la capacidad actual, optimizando, por ejemplo, la asignación de los recursos. ¿Cómo así asignación de los recursos? Tal vez contratar trabajadores temporales. Esto, pues, por ejemplo, va a suceder en las épocas de pico de demanda. También hacer una buena planificación de los horarios, ajustando, por ejemplo, los horarios de producción, los horarios de descansos y demás. Y pues hacer un buen cálculo de los niveles de inventario. Por ejemplo, si nosotros tenemos una demanda, un pico de demanda, a lo mejor podemos adelantar la producción y vamos a poder conseguir atender la demanda a través del recurso de inventarios. Por último, en el nivel operativo, pues estas decisiones se enfocan en el día a día. Básicamente la idea es que los planes tácticos se cumplan eh, a rajatabla, por decirlo así de forma coloquial. Y pues la idea es asegurar que el trabajo, ¿cierto?, se mantenga ese flujo de trabajo y los niveles de productividad para alcanzar las metas tácticas y las metas estratégicas. Decisiones en este nivel, pues hablamos de resolución de problemas inmediatos. Por ejemplo, hubo una falla en una máquina, vamos a resolverla. ¿Cómo se resuelve eso de forma inmediata? También ajustar las asignaciones de los trabajadores. Si vemos que la meta de productividad está por debajo, entonces podemos hacer una reestructuración y aquellos trabajadores que estaban trabajando en cosas que pueden esperar, asignarlos para darle celeridad a la meta de productividad del día. También, obviamente, en la parte del mantenimiento de las máquinas es muy importante. Como ejemplos, tenemos que lidiar con paros en las máquinas, reasignar tareas, por ejemplo, debido al ausentismo. Si un trabajador se ausentó, pues puede estar afectándome esa productividad, esas metas tácticas. Por lo tanto, pues eh, vamos a tener que reasignar labores. Otra estrategia que suelen utilizar las empresas es tener a un trabajador o a un pool de trabajadores de confianza y llamarlos, aunque ellos estén descansando, muchas veces ellos van a eh, acceder a trabajar por el día si nosotros les pagamos un recargo extra. Entonces, esa también puede ser una estrategia. No es buena práctica prolongar ese tipo de estrategias, pero ante una situación emergencial, ante una contingencia, pues se puede abordar ese tipo de cosas.
Bien, aquí tenemos un ejemplo ahora de el otro concepto importante que es economías de escala. Entonces, las economías de escala hacen referencia a la disminución en el costo unitario en la medida de que la producción aumenta. Esto puede deberse, por ejemplo, a la reducción del costo en las materias primas. Obviamente, no es lo mismo, por ejemplo, comprar, no sé, 100 kilogramos que 2 toneladas. El aumento en el volumen adquirido hace que el costo por unidad de ese material disminuya. También tenemos los tiempos y costos de alistamiento. Cuando nosotros vamos a comenzar la producción, ¿sí? Hay una etapa que es el alistamiento de las máquinas y ese alistamiento se hace una vez. Ese alistamiento, pues, se realiza al inicio de la operación y se conserva durante toda la operación, a menos que, por ejemplo, haya un cambio de producto y demás que toque volver a hacer. Pero si nosotros hacemos lotes más grandes, podemos aprovechar ese tiempo de alistamiento. Pensémoslo en términos de tiempo. Si para alistar la máquina nos demoramos una hora del trabajo productivo, entonces nos estaríamos gastando, si trabajamos en un lote una hora adicional, pues habríamos hecho un alistamiento de una hora para una hora de trabajo. Pero si hacemos un lote que tarde 5 horas, entonces ese alistamiento de una hora, obviamente en términos porcentuales, es mucho menor y eso conlleva a un ahorro de dinero. También podemos verlo con el tema de costos de transporte. Muchas veces eh, los costos de transporte pueden ser llevados como a la independencia del tamaño del lote. Si, por ejemplo, eh, no se utiliza la capacidad total del medio de transporte. Veamos un ejemplo aquí. Supongamos que tenemos una producción de 1000 unidades y haberlas producido me cuesta 8000. O sea, tengo un costo directo de fabricación de $8 por unidad. El costo de transporte, supongamos que fue de 2000, pero el camión o el medio de transporte en el que estábamos llevando ese producto o esas 1000 unidades solamente se utilizó un 70%. Si nosotros hacemos una regla de tres, nos damos cuenta de que la capacidad total del camión eran de 1428 unidades. Solamente se utilizaron 1000, o sea, la utilización del 70%. Al calcular entonces el costo por unidad, pues tomamos los 8000 del costo directo de producción y los 2000 del transporte, nos da 10000. Y si lo dividimos entre la cantidad de unidades transportadas, producidas y transportadas, que fue de 1000, eso nos da un costo de $10 por unidad. Viendo otro escenario en el mismo caso, supongamos que la producción incrementa a 5000 unidades. ¿Cuál es el nuevo costo unitario? Nos preguntan. Entonces, lo primero es calcular el número de viajes. Dividimos estos 5000 unidades entre la capacidad de un solo viaje, que es esta, ya la calculamos con base en la regla de 3 de la diapositiva anterior, y eso nos da más o menos 3.5 viajes, es decir, 4 viajes. ¿Por qué? Porque el flete me lo van a cobrar completo igualmente. Entonces, para calcular el nuevo costo, yo multiplico los $8 o pesos, las unidades monetarias que sean, por las 5000 unidades. Recuerden que es el costo de producción, ¿cierto? Costos directos de producción. Y multiplicamos esto, eso nos da 40.000 y los 4 viajes a 2000 nos dan 8000. Tenemos un costo total de 48.000. Si los dividimos entre las 5000 unidades, que es la producción total, nos da $9.6. Entonces, en comparación con el costo de $10 de transportar solo 1000 unidades, tenemos una reducción del 4%. Tenemos un ahorro del 4%. Este efecto se magnifica si nosotros tenemos en cuenta un mejor aprovechamiento de los viajes. Por ejemplo, si transportamos 7000, vamos a poder aprovechar, pues van a ser necesarios 5 viajes, pero estamos aprovechando 4 de los camiones o de los medios de transporte por completo y en el último tenemos un 90% de la utilización. ¿Eso qué hace? Que tengamos una reducción en el costo unitario un poco mayor.
subimos ahora al 5.7% de ahorros. También puede suceder que debido a la escala de la organización se produzcan ineficiencias que hagan que los costos aumenten. Esto se llama deseconomía de escala. Ese es como el efecto contrario del fenómeno anterior. Es raro, depende mucho de cómo gerenciamos la organización, de si existe una buena comunicación entre las áreas de la organización y demás. Pero básicamente ese incremento por costo unitario, pues, se debe si, por ejemplo, excedemos un nivel de capacidad óptimo. A lo mejor se puede suceder que la organización tenga un enfoque de empuje, el famoso del enfoque push, que implica que nosotros vamos a aprovechar la capacidad de la organización al máximo y no nos importa nada. Eso es negativo. ¿Por qué? Porque se pueden producir excesos de inventario, estaremos teniendo más capacidad de la necesaria y también pueden suceder ineficiencias a medida que la organización vaya aumentando su tamaño, tales como eh, el unidades que no cumplen las metas o mala comunicación entre las unidades productivas y demás. Aquí hay un ejemplo de la realidad, por ejemplo, en la empresa Jaguar que fabrica los carros de lujo. En años recientes se dieron cuenta de que tenían muchas fábricas, tenían un total de 8.600 trabajadores prácticamente y estaban produciendo 126.000, casi 200 vehículos, lo que nos da un promedio de 15 vehículos por empleado. Uno pensaría que es bastante, pero pues teniendo en cuenta que la competencia, por ejemplo, Volvo, teniendo solamente 5.500 trabajadores, o sea, 3.000 casi, menos que Jaguar, es capaz de producir mucho más y llega a una cifra de 29 vehículos por empleado. Y también tenemos otro caso, el caso de BMW AG, que en la unidad mini es capaz de producir 174.000 carros solamente con 4.500 trabajadores, lo cual lo lleva a este indicador de 39 carros por empleado. Entonces, esos indicadores de productividad, los indicadores de aprovechamiento de la capacidad, hay que tenerlos muy pendientes para verificar que no estemos cayendo en deseconomías de escala. El diagnóstico de este tipo de cosas garantizará que la planificación de la capacidad esté siendo realizada de forma correcta. También muy importante vigilar las decisiones tácticas, las decisiones operativas, que estarán limitadas o estarán condicionadas por las decisiones estratégicas que lo más probable es que ya hayan sido tomadas, pero si nosotros estamos desabriendo un nuevo negocio, la teoría que vamos a ver en los próximos videos va a ser fundamental porque nos vamos a enfocar en ese nivel, ¿sí? La parte táctica y operativa la van a ver en cursos posteriores. Bien, por último, teníamos el otro concepto que es el de las curvas de aprendizaje, que pues hace referencia a ese fenómeno de que en la medida que hagamos algo de forma repetida, lo vamos a hacer mejor conforme el tiempo avance. Entonces, esta parte de curvas de aprendizaje la vamos a ver en detalle en próximos videos, pero básicamente necesitaremos algunos conceptos como son el tiempo unitario de producción, el tiempo acumulado de producción y algo que es conocido como tasa de aprendizaje. La teoría la vamos a ver en próximos videos. Entonces, por aquí dejamos y nos vemos muy pronto.